Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La nave Aurora Real permanecía suspendida en el vacío, girando lentamente sobre la órbita de Calira 7. Desde las ventanas panorámicas podía ver el planeta como un globo agrietado, con océanos teñidos de un azul metálico y continentes marcados por cicatrices de antiguas guerras biológicas. El silencio en la sala de reunión era tan intenso que podía oír el leve zumbido del sistema de soporte de vida y mi propia respiración. Frente a mí, en la parte alta de la cámara, el alto consejo caliriano se encontraba reunido. Eran 7 ancianos de piel luminosa y túnicas bordadas con filamentos que parecían moverse como si tuvieran vida. Entre ellos estaba el gran consejero Valir, quien se levantó con la lentitud de quien sabe que cada uno de sus movimientos tiene un significado político. Su mirada se clavó en la mía y, en un tono solemne, pronunció: Héctor Ramírez, la tradición milenaria dicta que, para sellar la alianza entre tu especie y la nuestra, debes elegir a una sola de nuestras herederas para compartir tu linaje. La decisión que tomes marcará el destino de ambas civilizaciones. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que esta misión era delicada, pero no esperaba que me colocaran tan rápido en el centro de un dilema que parecía más propio de una tragedia antigua que de una negociación interplanetaria. A mi derecha, Selene, la primogénita, se inclinó ligeramente hacia adelante. Su cabello negro azabache, recogido en una trenza que caía hasta la cintura, brillaba bajo las luces de cristal. Sus ojos dorados tenían un destello afilado, como si siempre estuviera evaluando el punto débil de cualquiera que se atreviera a mirarla demasiado. Había en su porte una confianza casi desafiante, el tipo de mujer que no se doblega ante nada ni nadie. A mi izquierda, Aurelia era la imagen opuesta. Sus cabellos plateados caían como un río de luz sobre sus hombros, y su piel parecía reflejar un tono perlado. Tenía los labios entreabiertos, como si estuviera a punto de decir algo y siempre se lo pensara mejor. Su mirada, de un azul profundo, evitaba la mía, pero pude notar un leve temblor en sus dedos cuando las manos se posaron sobre la mesa de cristal. Ambas me observaban en silencio, como si supieran que cualquier palabra que dijera podría inclinar el destino hacia una u otra. Sentí la presión de cada mirada en el salón, los ancianos, los guardias ceremoniales, los asistentes humanos que me acompañaban, todos esperando escuchar de mis labios un nombre. Respiré hondo. Imaginé lo que significaría para cada una de ellas ser la elegida, y lo que supondría para la otra quedar relegada. Y entonces, como un impulso que no podía contener, las palabras salieron de mí. Las dos. El murmullo fue inmediato. Voces graves y agudas chocaron en un murmullo en la lengua caliriana, imposible de seguir para mis oídos no entrenados. Selene arqueó una ceja, pero no parecía sorprendida, más bien intrigada, como si acabara de encontrar un rival digno. Aurelia levantó la vista lentamente y me miró con una mezcla de asombro y miedo, como si supiera que acababa de encender un fuego imposible de apagar. No pienso elegir entre ustedes, añadí, dejando que mi voz resonara en la cámara. Mi unión no será con una sola, porque las necesito a ambas. El gran consejero golpeó su bastón contra el suelo, un sonido metálico que cortó el murmullo. La tradición no contempla tal petición, dijo, con una lentitud calculada. Entonces tal vez sea momento de cambiar la tradición, respondí, manteniendo mi mirada fija en él. Los ancianos se retiraron para deliberar, dejando tras de sí un silencio más pesado que antes. Selene caminó hacia mí con pasos lentos, hasta quedar a pocos centímetros. Su aroma, una mezcla de especias dulces y algo salvaje, me envolvió. No sabes en lo que te estás metiendo, humano, susurró, y sus labios esbozaron una sonrisa peligrosa. Aurelia se acercó unos instantes después, manteniendo cierta distancia, pero con una tensión evidente en la forma en que respiraba. No me importa que me hayas elegido junto a mi hermana, pero si lastimas a una de nosotras, te aseguro que yo misma seré tu enemiga. No respondí. Solo las miré a ambas, sintiendo que, sin importar lo que decidiera el consejo, la verdadera batalla ya había comenzado, y no estaba seguro de querer ganarla demasiado rápido. Horas después de mi declaración, la atmósfera en el palacio aún estaba cargada. El alto consejo se había retirado a deliberar en una sala oculta, y cada minuto que pasaba sin respuesta hacía que el silencio pareciera más pesado. Yo permanecía en una antesala amplia, rodeado de columnas de cristal que reflejaban mi propia figura una y otra vez. Cuando la puerta se abrió, entró una mensajera caliriana. Su piel plateada parecía captar la luz de las antorchas flotantes, y en sus manos traía un pergamino de seda negra sellado con cera roja. Se detuvo frente a mí, inclinó levemente la cabeza y habló en un tono neutro.
El Alto Consejo ha decidido aceptar tu petición. Desde este momento, Héctor Ramírez, quedas unido por vínculo sagrado a Selene y Aurelia, hijas de la Casa Real de Calira 7. No estaba seguro de si debía sentir alivio o preocupación. El sello se rompió con un leve chasquido, y al leer el texto pude ver que la aceptación no estaba exenta de condiciones. Entre ellas, debía cumplir con las ceremonias de unión, participar en el entrenamiento físico y mental propio de los herederos y residir en el palacio durante al menos un ciclo planetario completo. Selene entró poco después. Llevaba una túnica ligera de color púrpura que dejaba ver la fuerza de sus brazos y la curva firme de sus piernas. No me dio tiempo a hablar, simplemente me tomó del antebrazo con fuerza, acercándose tanto que pude sentir el calor de su piel. Esto no es un juego, Héctor. Las alianzas aquí se sellan con sangre y con algo más que palabras. Si quieres a las dos, tendrás que demostrar que puedes resistirnos a ambas, en todos los sentidos. Antes de que pudiera contestarle, Aurelia apareció. Su vestido azul se movía suavemente con cada paso, y su expresión era más difícil de leer que nunca. No me importa compartirte con mi hermana, pero te advierto, yo no compito por afecto. Lo que es mío, lo defiendo, incluso si eso significa enfrentarme a Selene. Las dos se miraron en silencio, y sentí que había algo más que rivalidad. Una corriente invisible parecía unirlas y al mismo tiempo enfrentarlas. La ceremonia se realizó esa misma noche en la Sala de los Lazos, un lugar circular iluminado por cristales flotantes. La tradición dictaba que los tres debíamos permanecer unidos por un lazo de luz que conectaba nuestras muñecas derechas. La energía que fluía a través de él era tibia y palpitante, como si tuviera vida propia. Al principio, la proximidad resultaba incómoda. Sentía el roce de la piel de Selene contra mi brazo, el suave perfume floral de Aurelia, el calor compartido. Pero poco a poco, la incomodidad se transformó en otra cosa. Las miradas eran más largas, los gestos más lentos. Selene me observaba con esa media sonrisa que parecía un desafío constante, mientras Aurelia, aunque más tímida, me sostenía la mirada con una intensidad que desmentía su aparente calma. Cuando la ceremonia terminó, no nos separaron. Según la costumbre, debíamos pasar la noche en la misma estancia para que el vínculo pudiera respirar y adaptarse. La habitación era amplia, con un ventanal que mostraba el planeta iluminado por 3 lunas. La cama, sin embargo, no estaba diseñada para la distancia, nos obligaba a dormir juntos. Al recostarnos, sentí como Selene se acomodaba cerca, su respiración firme en mi oído. Aurelia, al otro lado, permanecía inmóvil, aunque su mano buscó la mía bajo las sábanas. En medio de esa quietud, entendí que el vínculo no era solo una imposición política. Algo había empezado a crecer entre los tres, algo que no entendía del todo, pero que ya era demasiado tarde para detener. El amanecer en Calira 7 no se parecía a nada que hubiera visto antes. 3 soles se elevaban lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados, púrpuras y plateados. Desde la terraza de la residencia real, la ciudad parecía una joya viva, torres de cristal que reflejaban la luz como espejos líquidos, canales de agua luminosa serpenteando entre jardines colgantes. Sin embargo, la belleza no lograba disipar la sensación de que algo me observaba. Desde la noche anterior había notado presencias fugaces, pasos que se apagaban cuando me giraba, destellos oscuros en el rabillo del ojo. Esa mañana, mientras atravesaba uno de los pasillos de cristal del ala norte, el sonido de unos pasos acompasados comenzó a seguirme. Me detuve. El eco se detuvo. Giré bruscamente y solo encontré el reflejo de mi propia figura en las paredes traslúcidas. Cuando volví a caminar, la sensación de ser vigilado regresó, más intensa, como si la sombra que me seguía hubiera aprendido a ocultar sus pisadas. En la sala de entrenamiento, Selene me esperaba. Vestía una armadura ligera que dejaba al descubierto sus brazos marcados y su postura era la de alguien que siempre está lista para atacar o defender. Me entregó una lanza caliriana, más liviana de lo que parecía, y me indicó que adoptara una posición ofensiva. Si crees que tu única batalla aquí será en la cama, estás equivocado, dijo, con un tono que no dejaba claro si era una advertencia o una provocación. Mientras practicábamos, su mirada evaluaba cada uno de mis movimientos, corrigiendo mi postura con toques breves y firmes. Cada vez que sus manos se posaban sobre mí, la tensión se mezclaba con algo más que simple instrucción marcial. Aurelia apareció poco después, con un pequeño dispositivo en la mano. Su expresión, normalmente tranquila, estaba cargada de inquietud. Héctor, alguien ha manipulado el sistema de soporte de nuestra ala residencial. No es una avería, es sabotaje. La noticia me heló.
Antes de poder preguntar más, una alarma sorda resonó a lo lejos, un sonido grave que hacía vibrar las paredes. Aurelia apagó el dispositivo y miró hacia la puerta. Esto no es casualidad. La tradición dicta que solo una hermana debía unirse contigo. No todos están contentos con lo que hiciste ayer. Pasamos el resto del día juntos, evitando separarnos. Sin embargo, cuando cayó la noche y nos retiramos a la habitación compartida, el aire estaba impregnado de una tensión diferente. Las luces tenues proyectaban sombras largas que se movían con el parpadeo de las antorchas. Selene permanecía de pie junto a la ventana, observando la ciudad. Aurelia, sentada a mi lado, parecía escuchar algo que yo no podía oír. Fue entonces cuando lo sentí, un cambio sutil en la presión del aire, como un suspiro contenido. Me levanté justo a tiempo para interceptar un destello plateado que atravesaba el ventanal. Cerré la mano en el aire y atrapó algo frío y letal, una aguja de metal negro, impregnada de un líquido espeso y verdoso que olía a veneno. Aurelia me miró con los ojos muy abiertos. Selene giró hacia mí, y sin decir palabra, tomó la aguja para examinarla. Esto no es un simple aviso, murmuró con la voz grave. Te quieren muerto, y a nosotras separadas. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier amenaza directa. Afuera, la ciudad seguía brillando bajo sus 3 lunas, ajena a que, dentro del palacio, la primera jugada de un enemigo oculto ya se había hecho. Los días posteriores al ataque se convirtieron en un equilibrio extraño entre vigilancia y un acercamiento cada vez más inevitable entre los 3. El palacio reforzó la seguridad, pero yo sabía que no se trataba solo de colocar más guardias. La amenaza no venía únicamente de fuera, sino de dentro de estas mismas paredes, y podía esconderse detrás de cualquier rostro, incluso de aquellos que me sonreían. Selene no me dejaba solo ni un instante. Al amanecer, me llevaba al patio de entrenamiento, donde el suelo de piedra negra estaba marcado por miles de combates pasados. Allí me enseñaba el uso de armas calirianas, movimientos rápidos, golpes dirigidos a puntos vitales. Su forma de entrenar era intensa, casi agresiva, pero a veces, en mitad de una llave o una caída, se detenía lo justo para que nuestras respiraciones se encontraran y la distancia entre nuestras bocas fuera una provocación silenciosa. Aurelia, en cambio, me buscaba cuando las luces del palacio se atenuaban y el bullicio del día quedaba atrás. Prefería las conversaciones en voz baja, sentados junto a los ventanales que daban a los jardines de luz líquida. Me hablaba de su infancia, de cómo ella y Selene habían crecido compitiendo por la atención del consejo, pero protegiéndose mutuamente de los peligros externos. Había en sus palabras una mezcla de melancolía y orgullo que me hacía verla como algo más que una princesa distante. Una noche, los 3 coincidimos en el gran balcón que daba a la ciudad. La brisa traía consigo el aroma de las flores nocturnas que solo abrían sus pétalos bajo las 3 lunas. Selene estaba recostada en la baranda, con la mirada fija en el horizonte, mientras Aurelia se acercó a mí con pasos lentos. Sin decir nada, tomó mi mano. No sé si esto funcionará, dijo, en un susurro que parecía temer romper la calma, pero quiero que lo intentemos. Selene giró apenas el rostro, y sus ojos dorados brillaron con algo más que luz lunar. Caminó hacia nosotros, quedando tan cerca que pude sentir el calor de ambas a la vez. Si lo intentamos juntos, afirmó, como si fuera una orden y no una sugerencia. El momento se suspendió en el aire, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. Pero entonces, desde el corazón de la ciudad, un estallido quebró la tranquilidad. Una columna de humo negro comenzó a elevarse, iluminada por destellos de fuego. Las alarmas del palacio resonaron con un sonido grave, vibrando en el suelo bajo nuestros pies. Desde las torres más altas, luces rojas comenzaron a girar en espiral, anunciando un estado de alerta. Selene se apartó de golpe, su rostro transformado en el de una guerrera lista para la batalla. Aurelia, con los labios apretados, corrió hacia el interior. Cuando llegamos a la sala de control, un holograma mostraba el mapa de la ciudad. Sectores enteros estaban siendo atacados de forma simultánea. Las fuerzas leales intentaban contener la ofensiva, pero la señal de identificación enemiga confirmaba lo que temíamos. No eran invasores externos, sino una facción rebelde del propio pueblo caliriano. Selene me miró sin rodeos. Esto es por ti. Quieren romper el pacto. Aurelia, con las manos sobre la mesa de mando, añadió. No solo quieren romperlo, quieren eliminarte para que no quede registro de que existió. No hubo más palabras. Entendimos que lo que estaba por venir no se detendría con negociaciones. La guerra ya había comenzado, y nos alcanzaría antes de que terminara la noche.
El rugido de las explosiones se mezclaba con el estruendo metálico de las sirenas de combate. Desde las murallas del palacio podía verse cómo las calles de la ciudad se llenaban de destellos de energía y humo. La noche se había convertido en un campo de luces rojas y azules, sombras que se movían rápido entre las construcciones de cristal. En el patio central, las tropas leales se organizaban a toda prisa. Guerreros calirianos se colocaban armaduras negras que brillaban como obsidiana, y dronas de combate sobrevolaban en círculos, buscando objetivos. Selene, con una armadura ligera ajustada a su cuerpo, se ajustaba la correa de una espada curva mientras me entregaba un bastón de combate de doble filo. No te separes de nosotras. Si caes, no habrá trato que salvar, me dijo, con un tono que no era una advertencia, sino una orden directa. Aurelia llegó poco después, sin armadura pesada, pero con un cinturón repleto de pequeños dispositivos y esferas luminosas. Su especialidad no estaba en el combate directo, sino en el control de energía y la neutralización de trampas. Me miró fijamente, y por un segundo vi en sus ojos algo más que preocupación táctica. Si intentan separarnos, no lo permitas. Si alguien me aparta de ti, ve hacia donde esté. La primera oleada enemiga atravesó las puertas externas con una violencia aterradora. Eran calirianos con armaduras oscuras y lanzas de energía pulsante, moviéndose con precisión militar. Los proyectiles comenzaron a rebotar contra las columnas, arrancando fragmentos de cristal que caían como lluvia afilada. Selene fue la primera en lanzarse contra ellos, bloqueando un golpe con su espada y devolviendo un corte que derribó al atacante. Sus movimientos eran una mezcla perfecta de velocidad y fuerza. Aurelia, a mi lado, lanzó una de sus esferas contra un grupo de enemigos. Al tocar el suelo, la esfera liberó una onda expansiva que los hizo retroceder varios metros. El combate se volvió un caos. En un pasillo estrecho, un capitán rebelde me bloqueó el paso, su voz distorsionada por el casco. Humano, no eres digno de nuestras herederas. Hoy termina esta ofensa. No tuve tiempo para responder. Su lanza descendió hacia mí, pero logré desviar el golpe con el bastón y girar para golpearlo en el costado. Cayó, pero otros 2 soldados aparecieron detrás. Selene irrumpió, eliminando a uno con un corte limpio, mientras Aurelia activaba un campo de energía que me cubrió antes de que el otro pudiera disparar. Corrimos por un pasillo lateral. El plan era llegar al núcleo del palacio, donde las defensas automáticas podían darnos ventaja. Selene, sangrando de un corte en el brazo, me gritó sin detenerse. Llévatela al núcleo. Yo los detendré aquí. No, respondió Aurelia con voz firme. Si ella muere, yo no seguiré viva. La puerta a nuestra derecha se derrumbó de un golpe y un grupo de rebeldes irrumpió. El sonido del metal chocando, los gritos y el olor a ozono quemado llenaron el aire. Sentí que el tiempo se estrechaba. Cualquier decisión equivocada significaría que uno de nosotros no vería el amanecer. No hubo tiempo para dudar. El pasillo estrecho se llenó de enemigos y la única salida era avanzar. El eco de nuestros pasos se mezclaba con el chisporroteo de las armas de energía y el rugido de las explosiones lejanas. Selene, con la espada en alto, abrió el camino con una ferocidad que me impresionaba y me inquietaba al mismo tiempo. Cada golpe suyo derribaba a un adversario, y su mirada dorada no titubeaba ni un instante. Aurelia, detrás de mí, manipulaba sus dispositivos con precisión quirúrgica. Las esferas de luz que lanzaba creaban campos protectores o cegaban temporalmente a los enemigos, dándonos segundos vitales para avanzar. Yo me movía entre ellas, bloqueando golpes, desviando ataques y aprovechando cada apertura que dejaban. Llegamos al gran salón del trono, donde las columnas de cristal parecían arder con la luz roja de las alarmas. Allí, el líder rebelde nos esperaba. Llevaba una armadura oscura, casi líquida, que se movía como si estuviera viva. Su espada de cristal negro destelló cuando la alzó hacia nosotros. Tu error, humano, fue pensar que podías desafiar siglos de tradición sin pagar el precio. Avanzó hacia mí con una velocidad inhumana. El choque de nuestras armas resonó como un trueno. El impacto me hizo retroceder varios pasos, pero Selene se interpuso, bloqueando su segundo ataque y contraatacando con una ráfaga de golpes que lo obligó a retroceder. Aurelia aprovechó para lanzar un rayo de energía que golpeó el suelo bajo sus pies, rompiendo la piedra y desequilibrándolo. La batalla fue un torbellino de luces y movimientos. El líder rebelde era hábil, pero su rabia lo hacía predecible. Selene lo mantenía ocupado con ataques frontales mientras yo buscaba una apertura. Aurelia, concentrada, cargaba un dispositivo más grande que el resto, uno que nunca había usado delante de mí.
Necesito que lo mantengan en un solo lugar durante 10 segundos, dijo, con una determinación que no dejaba espacio a la duda. Selene asintió y se lanzó con fuerza renovada. Yo me uní a ella, coordinando mis movimientos para empujarlo hacia el centro del salón. Cada segundo parecía eterno. La armadura del rebelde resplandecía con cada golpe, pero poco a poco empezaba a ceder. Cuando Aurelia activó el dispositivo, una onda expansiva invisible recorrió la sala. El líder rebelde quedó paralizado, como si el aire mismo lo hubiera atrapado. Selene aprovechó para desarmarlo de un golpe seco, y yo derribé su cuerpo al suelo. No hubo necesidad de matarlo, la batalla estaba perdida para él, y lo sabía. Al caer, los demás rebeldes comenzaron a rendirse. Los gritos y el ruido de las armas se apagaron hasta que solo quedó el silencio. Afuera, desde las murallas, se escuchó un clamor, la ciudad celebraba. El asedio había terminado. Selene se acercó, su respiración agitada, con una sonrisa apenas dibujada. Supongo que ahora entiendes por qué siempre lucho hasta el final. Aurelia se colocó a mi otro lado y tomó mi mano. ¿Y por qué nunca se gana solo? Los tres permanecimos en medio del salón, exhaustos pero ilesos. La luz del amanecer comenzó a filtrarse por los ventanales rotos, bañándonos con un brillo cálido que borraba, por un instante, todo rastro de guerra. En los días siguientes, el Alto Consejo, presionado por el pueblo y por la victoria que había sellado nuestra alianza, reconoció oficialmente la unión triple. No hubo más objeciones ni susurros de traición. En su lugar, hubo celebraciones, banquetes y un nuevo juramento de paz. Aquella noche, en la misma habitación que había sido nuestro refugio, nos recostamos juntos, sin armaduras, sin armas, solo nosotros. Selene, con una mirada tranquila poco habitual en ella, dijo en voz baja: ahora sí, esto es nuestro. Aurelia sonrió, entrelazando sus dedos con los míos y con los de su hermana. Y nadie podrá arrebatárnoslo. El vínculo que había comenzado como un desafío a las reglas se había transformado en algo más fuerte que cualquier tradición, una alianza forjada en batalla, deseo y lealtad. Y mientras el planeta dormía en paz, supe que el futuro, por incierto que fuera, lo enfrentaríamos juntos.